Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 25, donde dice: Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Note que, a pesar del interés de pasar desapercibido Jesús, tampoco le fue posible en esta ocasión. El relato de Marcos es más breve aquí que el del paralelo de Mateo, ya que inmediatamente hace referencia a una mujer residente en la zona a donde había llegado, que se presentó, es decir, inmediatamente ante Jesús, después de haber oído que estaba allí. También se puede apreciar la fama del Señor, que había pasado ampliamente las fronteras de Israel y se había extendido a los países vecinos. Y Marcos dice que la razón por la que buscó tal urgentemente a Jesús se debía a que una hija suya estaba poseída por un espíritu inmundo. Tenía que ser sin duda alguna una niña, tal vez una adolescente, por el uso del sustantivo que debe traducirse como jovencita o incluso hijita, dando a entender que era una persona muy joven. Note cómo es sorprendente que los demonios no respetan ni siquiera a los niños. Según el Evangelio de Mateo, la situación era angustiosa, porque aquella niña estaba siendo atormentada por el demonio. El enemigo de Dios y de los hombres se había posesionado de ella. Y note que no se trataba de un asunto liviano, sino que había conducido a un grado alto de angustia y también de necesidad. Como se lee en Mateo, al pie de la letra estaba malamente endemoniada. De otro modo, la posesión diabólica había llevado a la niña a un extremo grave y también complejo. Es por eso que la forma en que la madre se presentó delante del Señor expresa suma humildad y también reconocimiento, ya que primeramente vino, lo que habla de una acción inmediata, y se postró a sus pies, ya que no era digna de estar en pie delante de Jesús. Ella reconocía en él a quien tenía poder para liberar a su hija y vino con reverencia, inclinándose delante de él hasta caer a sus pies. Y note que no necesitaba casi decir nada. Su postura denotaba necesidad y súplica. Según Mateo, dice que clamaba delante del Señor, llamándole Hijo de David y pidiéndole que tuviese misericordia de ella. La misericordia es el resultado de pasar por el corazón la miseria de otro. Y así pedía ella que el Señor tuviese un lugar en su corazón para compadecerse de la miseria tanto de ella como de su pequeña, poseída por el demonio. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquella mujer conocía la presencia de Jesús y acudió a él para presentarle la miseria que acosaba a su hija, poseída por el demonio. Una gentil, y note esto, venía humildemente a Jesús, mientras que muchos de los que se consideraban conocedores de la ley y dechados de perfecciones religiosas, como los escribas y los fariseos, procuraban el encuentro con Cristo para encontrar algo, y note esto, con qué condenarle. Los ciegos espirituales no sienten ninguna necesidad, porque están muertos en sus delitos y pecados, pero lo que no tienen derecho
algunos son los que acuden al Señor buscando la compasión de su misericordia, ya que los que se consideraban conocedores de Dios odiaban al Hijo de Dios, pero ésta, es decir, la mujer, buscaba la protección de Él, postrándose a sus pies y además suplicándole. El ruego era concreto y también preciso, que Jesús echase fuera el demonio, que se había posesionado de su hijita. Según Mateo, pedía que tuviese compasión, misericordia de ella. Aunque el problema estaba en su hija, ella se sentía también conmocionada por la situación, porque era su hija, y de ahí que clamase cuando dice: «Ten misericordia de mí». Mateo 15, versículo 22. Sin duda sabía que no tenía ningún derecho para ser atendida por el Señor, pero, sin derecho, apela a su misericordia. Note cómo esta mujer era una mujer con el alma vacía, que busca, en el poder de Jesús, ser llena con la solución del problema de su hija, recibiendo el don que necesitaba imperiosamente. Como se dijo antes, aquella madre hace suya la situación de su hija. Note que no está pidiendo clemencia para la pequeña posesa, sino para ella misma, ya que como amor de madre le lleva a sentir como suya la miserable condición de su pequeña. Es como si dijese a Jesús: «Señor, no conozco nada, porque soy de un pueblo ajeno a las promesas y los pactos. Pero sé que tú has sido enviado a ese pueblo. Yo soy extranjera, pero no vengo a ti por derecho, sino apelando a tu misericordia. Por tanto te suplico que eches fuera de mi hija al demonio que la aflige». Qué importante lección se desprende del relato para los padres en cualquier tiempo. Los que saben de la gracia y misericordia de Jesús han de llevar en oración delante de Él a sus hijos. Note que no se trata de una oración puntual de vez en cuando, sino constante, como hacía la mujer sirofenicia. Es necesario tener constancia e insistencia en la oración, no para que Dios conozca el problema de los hijos, sino para que los padres entiendan la dimensión de una realidad espiritual que necesita la ayuda y misericordia divina. Esto requiere que los padres sientan como suyos los problemas de sus hijos, ya que en una sociedad deshumanizada como la nuestra, los padres suelen cansarse y también desentenderse de los problemas, cuando no de los mismos hijos. Por eso, esta sociedad requiere el ejemplo testimonial de quienes, habiendo sido transformados por el poder de Dios en el nuevo nacimiento, reciben por implantación divina en la acción del Espíritu el amor de Dios en ellos. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Estos no solo aman a sus hijos, sino que sienten como propias las necesidades y conflictos también de ellos. Son los que aman, no por obligación paterna, sino por necesidad de amar. Y note cómo Jesús es reproducido en ellos por el poder del Espíritu, y su vida es una vida de identificación también con Cristo. Tal vez no pase el tiempo hablando continuamente a sus hijos de la Escritura, repitiéndoles y obligándoles a memorizar textos bíblicos, y además exigiéndole un comportamiento que ellos mismos no practican, reprendiéndoles por sus más mínimos problemas espirituales y haciendo caer sobre ellos todo el peso de la ley. Pero sin embargo los aman con el amor de Jesús, y su mayor preocupación y ocupación es interceder por ellos delante del Señor. Sus oraciones no son genéricas,
como ocurre con las de muchos padres, sino concretas, solicitando determinadas bendiciones para sus hijos. Son los padres que llevan al Señor sus cargas y las depositan en Él, siguiendo la enseñanza de la palabra. Allá, en el Salmo 55 y versículo 22 dice: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará». Para poder interceder por otro, ha de sentirse el peso de la carga de aquel por quien se intercede y hacerla también propia. Eso es simplemente vivir a Cristo, haciendo por los hijos lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros, tomando sobre sí nuestras cargas para obtener, por su obra eterna, libertad para quienes antes eran esclavizados del pecado. Isaías, capítulo 53 y los versículos 4 y 5 dice: «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados». Dios en Cristo no solo se aproximó a nosotros, sino que hizo mucho más. Se aproximó, es decir, se hizo nuestro prójimo y compañero de camino, experimentando en sí mismo las angustias y aflicciones de quienes, por el pecado, gravitábamos bajo la opresión, a fin de comprendernos en un abrazo de gracia y darnos en él el descanso a nuestras cargas, la liberación de nuestras angustias y la provisión de una nueva y definitiva esperanza. De manera que la intercesión por un hijo, la petición de misericordia divina sobre él, es una petición de bendición para los padres. Si hubiese hoy padres y madres que intercedieran por sus hijos de la manera como lo hizo la sirofenicia, no habría tantos hijos arrastrados por el pecado y lejos de Dios. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: «Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». La respuesta del Señor es aparentemente dura y toma una forma parabólica. Note cómo anteriormente dijo a los discípulos que no hablaría nada a la gente que no fuese en parábolas. De esta manera, responde a la petición que la sirofenicia formulaba para que su hija fuese liberada de la posesión diabólica. Jesús está refiriéndose a los judíos por medio del término hijos, y en cierta medida le hace notar que son ellos los que tienen derecho a satisfacer con el pan de la misericordia divina. Él había sido enviado primeramente a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Por tanto, su misión primera tenía que ver con estos y no con los gentiles. La comparación que el Señor usa para referirse aquí a la mujer y por extensión a todos los gentiles ofrece a simple vista un aspecto despreciativo o despectivo. Los fariseos solían llamar peyorativamente perros a los gentiles, mientras que ellos eran los hijos de Dios. El perro era calificado en la ley como un animal inmundo, pero también en el entorno cultural y social de los tiempos de Jesús había una diferencia muy notable entre los perros de entonces y los de ahora. Téngase en cuenta que el perro era y es un animal asilvestrado que vivía en las calles y muchas veces no tenían dueño y se alimentaban de cuanto podían encontrar, ya que ellos comían desperdicios, animales muertos e incluso cadáveres. Por esa razón la Escritura usa
tipológicamente al perro como ejemplo de corrupción y pecado. En el entorno bíblico, los perros eran animales que podían causar daño a las personas, por eso los toma como una ilustración para referirse a situaciones amenazantes. David expresa su situación difícil y angustiosa diciendo, en el Salmo 22, versículo 26, «Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos». Por eso clama a Dios diciendo en el Salmo 22 y versículo 20, «Libra de espada mi alma, del poder del perro mi vida». Su vida se desvanecía entre basura y cosas corrompidas. Por eso la ley los tenía como animales inmundos, lo que sirve en ocasiones para referirse a una vida corrupta, como se lee por ejemplo en Proverbios, capítulo 26 y versículo 11, donde dice, «Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad». Los perros eran animales molestos con sus continuos aullidos y sus amenazantes gruñidos. Cuando a alguien se le acercaban de este modo, son descritos los enemigos del creyente. Salmo 59, versículo 6 dice, «Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad». Eran también animales que luchaban por su jerarquía y se peleaban por la comida. Eso les permitía al profeta ilustrar la codicia de algunos en Israel. Isaías, capítulo 56, versículo 11 dice, «Y esos perros comilones son insaciables, cada uno busca su propio provecho». Ser comido por los perros era considerado como una señal de maldición sobre aquella persona, como fue por ejemplo el caso de Jeroboam. El primer libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 11 dice, «El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, los comerán los perros, y el que muera en el campo, los comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho». También notamos lo que dice sobre Baasa en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 4, donde dice, «El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo». También nos habla aquí de Acab y de Jezabel, en el primer libro de Reyes, capítulo 21 y los versículos 23 y 24, donde dice, «De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jereel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuese muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo». Ahora bien, el Señor no utilizó el término perro en sentido peyorativo, sino que lo puso como ejemplo a la sirofenicia de lo improcedente que era en una casa tomar el alimento de los hijos para darlo a los perros. El término usado por Cristo es más bien el que se aplica a los perros pequeños, con quienes los niños jugaban en las casas. Estos, aunque eran criados en la casa, no eran miembros de la familia, sino ajenos que no tenían derecho alguno a ser tratados como si fuesen hijos. Note cómo la pared intermedia de separación entre los gentiles y los judíos estaban todavía establecidas en el tiempo del ministerio del Señor, ya que tendría que producirse la cruz y sus consecuencias para que fuese derribada mediante su muerte, como así dice Efesios capítulo 2 y los versículos 11 al 22, ya que Jesús había venido para manifestar una última oportunidad de gracia al pueblo de Israel. En ese tiempo, los favores y misericordias divinas se dirigían
especialmente a ellos, aunque no significaba que los gentiles fueran despreciados por Cristo y no tuviesen oportunidad alguna de recibir su clemencia compasiva. Pero llegaría el día en que todos los hombres fuesen iguales, sin distinción social ni racial, en la recesión del amigable don de la gracia, la salvación de los pecados y las bendiciones que dimanan del Evangelio. Nótese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13, donde dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en cuanto a la salvación, nos dice también en Gálatas capítulo 3 versículo 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La fe de la mujer sirofenicia estaba siendo puesta a prueba, ya que aparentemente un obstáculo se levantaba entre la petición de ella y la respuesta que estaba esperando de Jesús. Era el tiempo de la espera, en donde se fortalece la fe. Y así también ocurrió con Abraham en relación con el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac. No tuvo lugar inmediatamente, sino que se demoró un tiempo siempre demasiado largo para el hombre, pero era ese el tiempo de Dios. Note lo que dice Romanos, capítulo 4 y los versículos 18 al 21, donde dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De la misma manera, en la demanda del sacrificio de su hijo Isaac, la provisión divina del sustituto no se produjo inmediatamente, sino que llegó en el último momento, cuando ya estaba puesto sobre el altar para ser ofrecido. Génesis, capítulo 22 y los versículos 11 al 13 dice: Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y note que esta fue la razón por la que Dios demoró primero su promesa y luego su provisión. Y note cómo todas esas demoras divinas sirvieron para el fortalecimiento de la fe de Abraham. Y también, igualmente, pasaría en la vida de Moisés, alejado de todos, perdido también en la soledad de Midian durante 40 años, como dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 27, que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál fue entonces la razón de la demora del Señor en acudir a la gravedad de la hija de Jairo? Las palabras de aliento al padre angustiado dan la clave, cuando le dice en Marcos capítulo 5 y versículo 36, no temas, cree solamente. Pero por otro lado, ¿acaso no hizo algo semejante cuando esperó 4 días para ir a resucitar a Lázaro?
Note que también fue una demora para fortalecer la fe de los discípulos, como él mismo le dijo. En Juan, capítulo 11, versículo 15, dice: «Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él». El Señor quería dar tiempo para que la fe de la sirofenicia se consolidase, cuando, humanamente hablando, no tenía razón para esperar absolutamente nada, puesto que el Señor le había dicho que las bendiciones divinas estaban dirigidas primeramente al pueblo de Israel, al que ella precisamente no pertenecía. Y voy concluyendo con esto. La ilustración de Jesús en el versículo 27 era en esencial una prueba para la fe de la mujer. La primera responsabilidad de Jesús era predicar el Evangelio a los hijos de Israel. Pero también implicaba que vendría un tiempo cuando los gentiles también recibirían las bendiciones de Dios, el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos se está refiriendo aquí a las bendiciones de Dios ofrecidas a los israelitas. Y la ilustración indica que los perrillos, es decir, los gentiles, tienen un lugar en la provisión de Dios, pero no uno prominente. Note como perrillos, la forma diminutiva indica que se trata de perros mascotas. Jesús se estaba refiriendo a los gentiles, pero sin usar el término despectivo de los judíos, que usaban generalmente para ellos y que era el mismo que daban a los perros callejeros sarnosos. Amigo y amiga oyente, no importa cómo nos puedan llamar los hombres, en términos de menosprecio. Lo importante es cómo nos ve Dios. Y mira cómo esta mujer dice que se postró a los pies de Jesús y que le rogaba a Jesús. Y también notamos cómo el Señor Jesucristo atendió la súplica de esta mujer. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si tú en tu necesidad te acercas a Jesús, reconociendo tu necesidad y rogándole que el Señor te salve, Él te salvará. Por ello te animo ahora, en esta hora, a que tú vengas en súplica, en oración al Señor. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo ayudarte en esta oración. Repite conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, soy una persona que no merezco nada, porque soy una persona pecadora, pero necesito reconciliarme con Dios y que tú perdones mis pecados. Es por eso que en este momento yo te pido perdón absolutamente por todos mis pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo. Me arrepiento de todos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.